Bueno, mientras se incorpora gente, no sé cuánta gente asistirá. Yo creo que sí, que esto se publica. Si quieres, luego lo comento, pero yo creo que sí, que todos los talleres se publican. Ya no sé, yo creo que en YouTube, efectivamente. Entonces por eso no os preocupéis. Si no, pues ya se vería una forma de colgarlo en la plataforma, pero efectivamente esto va en el canal de YouTube, creo que me comentó María Ángeles que se colgaba. ¿De acuerdo? Hoy el taller que vamos a ver va a ser muy práctico, pero tenemos que ver un poco de teoría porque, bueno, ahora os contaré, pero los mayores errores que se cometen en los backups y restores de la base de datos es precisamente por no tener claro qué es lo que estamos haciendo. Independientemente de lo complejo o no complejo que sea realizar un backup, tenemos el problema de no tener claro lo que estamos haciendo y se cometen errores muy graves. ¿Vale? Se va incorporando más gente. Veo muchos nombres nuevos. Sí, Rodrigo, ahora os comento, pero ya digo, muchas veces en el tema de los backups y los restores, sobre todo en temas de base de datos, tener en cuenta que una base de datos es muy delicada en el sentido de que la propia base de datos tiene la integridad referencial de toda la información que se guarda y toda tiene que estar sincronizada en el mismo instante. Entonces, es importante la secuencialidad y cuándo se produce un evento. Entonces, muchos backups, eso no lo tenemos en cuenta y podemos tener una base de datos inconsistente. Imaginaros en un banco o imaginaros en una base de datos hospitalaria que no se haya registrado, por ejemplo, que haga un restore y se haya perdido, pues ya digo, pues que te hayan dado una dosis de cualquier medicamento y te la repitan o se pierda dinero en el banco. O sea, que la situación es compleja y muchas veces el administrador no tiene claro el tema del backup y el restore y lo hacemos sin pensar. Hacemos un restore, creemos que todo está consistente, que todo está bien y resulta de que no está tan bien, ¿vale? Si os parece, comenzamos, pues ya son 3 o 4 minutillos, yo creo que mira, se incorpora más gente. Parece, vamos comenzando y ahora si se incorpora alguien, como hay ciertas cosas que quiero machacarlas bastante, al final imagino que quedarán claras, ¿vale? Bueno, hoy lo que vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es qué vamos a ver. Hoy lo que vamos a ver son vacas y restores lógicos. La herramienta que vamos a elegir es la última que incorporó Oracle en la versión creo que 10, que es el Oracle Datapan. Se incorpora más gente. Oracle Datapan prácticamente, bueno, se incorpora en versión 10. Antes del Datapan estaba el Export-Import. En fin, ahora veremos sobre todo lo importante es entender el concepto de qué es lo que se está haciendo con un backup lógico. ¿Qué es lo que realmente estamos guardando con un backup lógico? ¿Vale? Entonces, si os parece, comenzamos. Primero, el primer concepto que tenemos que tener súper claro es qué es un backup físico y qué es un backup lógico. Son cosas completamente diferentes. A ver, dentro de la estructura de una base de datos, al final Oracle, si más o menos os suena, eh, cuál es la estructura lógica de almacenamiento, tenemos los tables pay. Dentro de un tables pay se contiene segmentos, en definitiva tabla y índice. Esos segmentos a su vez se dividen en bloques, perdón, en extensiones y luego en bloques. En fin, un entramado lógico, pero que al final eso se almacena en data file, en ficheros del sistema operativo.
Entonces, un backup físico es un backup de esos ficheros eh, de la base de datos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis en la transparencia un ejemplo como esto es una captura de una base de datos, como al final, independientemente de la estructura lógica de bloque, porque aquí se habla de bloque Oracle, se habla de, o sea, una estructura lógica que tiene Oracle por encima, pero que eso al final se traduce en data file, fichero. Ficheros que ya dependiendo del sistema de ficheros, información, ¿vale? Y fichero. Si yo hago una copia de esos ficheros, estoy haciendo un backup físico. O sea, físicamente estoy copiando la base de datos. ¿Qué me estoy llevando? Todo. Estoy llevando toda la estructura, todo tal cual. O sea, los bloques físicos los estoy copiando. Es decir, si en una posición determinada, en un bloque dentro del data file está el dato, por ejemplo, de un saldo de una cuenta, si yo hago un restore, va a ir físicamente al mismo sitio. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener claro ese concepto. Ahora veremos un pelín más lo del tema de físico y lógico. ¿Qué es un backup lógico? Backup lógico no es ni más ni menos que guardar la información, no la estructura. O sea, yo en el backup lógico guardo la estructura de lo que tengo. Imaginaros, la tabla alumno. Si yo hago un backup físico de la tabla alumno, esa tabla alumno al final estará en un data file o en n data file. Si yo copio esos data files, esos ficheros del sistema operativo, tengo mi backup físico. Pero si yo la tabla alumno quiero hacer un backup lógico, si yo guardo el script de create table y guardo todos los inserts que tiene esa tabla, yo puedo restaurar esa tabla también, ¿no? Eso es un backup lógico. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas diferencias, pero básicamente es que la estructura, es decir, como no estoy copiando el data file, estoy creando una tabla nueva y estoy insertando los registros. Eso irá a donde tenga que ir, a donde yo tenga definido, dependiendo del usuario con el que lo cree, pues irá a un data file o a otro. Esa es básicamente la gran diferencia. En una estoy copiando físicamente el data file y en el otro estoy copiando la información que contiene el objeto. Igual pasa con procedimientos, trigger, o sea, el source, el código fuente, el create o replace procedure, el create o replace función, el create o replace eh, trigger, eso lo estoy copiando en mi backup. Si yo eso lo ejecuto en la base de datos, realmente lo que estoy haciendo es un restore, estoy restaurando la información que tiene la base de datos. ¿Se entiende? Es muy importante que entendáis la diferencia entre una cosa y otra. ¿Se entiende? Os veo muy callado. Perfecto, perfecto. Pues esa es la primera dificultad. Ahora vemos qué ventajas y qué inconvenientes tiene eh, una cosa frente a la otra. Pero ya digo, como digamos, primer hito es tener claro qué es una cosa, que es un tipo de backup y otro tipo de backup. ¿De acuerdo? Pues venga, seguimos avanzando. Otro concepto que tenemos que tener súper claro, y aquí es donde fallan muchos administradores, muchos, y aquí es donde se cometen los principales errores, tanto en el restore físico como en el lógico, es en la consistencia de los datos. O sea, una base de datos tiene que ser consistente. O no, si yo quiero que no lo sea. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una base de datos de preproducción y a mí me da igual que la tabla saldos de, por ejemplo, imaginaros que estamos trabajando en FOZ. Estamos trabajando en el instituto y tenemos nuestra tabla alumno y nuestra tabla notas. Para hacer pruebas, yo puedo tener la tabla alumno en un instante y la tabla nota en otro. A lo mejor he perdido una evaluación, pero me da igual. Esto es para hacer pruebas, es para ver que si yo cambio la nota se cambia y tal. Pero eso lo tengo que tener muy claro porque si es producción, yo puedo tener una base de datos no consistente y ahora vemos cómo se puede producir esa no consistencia. Pero sobre todo que entendáis el tema de la consistencia. Al final, una inconsistencia de datos es que yo tenga una tabla en un instante el que sea y tenga otra tabla en un instante diferente. Ya tengo una base de datos inconsistente. Mi base de datos tiene datos,
pero es inconsistente, no está sincronizada, no están en el mismo instante. Con lo cual, es lo que comento, yo puedo tener la tabla alumno y la tabla notas. Y tener la tabla alumno es una copia de hoy y la tabla nota es de hace una semana. Pues evidentemente tengo información inconsistente. ¿Vale? Eso con un backup físico no se puede producir. Porque en un backup físico, si lo hago en frío, al final en frío es bajo la base de datos y copio todos los data files. Control file, data file, redo el SP file, todos los ficheros que componen una base de datos Oracle, cojo, los copio y eso es totalmente consistente. Esa base de datos está totalmente sincronizada. Si lo hago en caliente, basándome en los archivelos, no sé si sabéis lo que son los archivelos, entiendo que sí. Al final los archivelos, ¿qué es lo que contienen? Los archivelos lo que contienen es la información, todos los inserts, todas las transacciones que se han ido produciendo en la base de datos, todos los artes de la tabla y demás. Entonces yo puedo tener un backup de las 3 de la mañana y puedo sincronizarlo a la hora que me dé la gana, todo completo, gracias a esos ficheros. Hoy no es objeto el tema del backup físico. Además, necesitaríamos varias sesiones porque eh, es un poco lioso, más que complejo, lioso. Y el problema es que cuando no se domina, lo que os comentaba al principio, cuando no se domina un tipo de backup podemos cometer muchos errores. Luego os comento uno que lo he vivido en primera persona y que es muy grave. O sea, precisamente por no saber el administrador, no tener claro qué es lo que estaba haciendo. Y para él había hecho un restore, pero la base de datos había hecho un restore de hace 2 días y eso ya no había forma de moverlo. ¿Vale? Entonces tenemos que tener claro. Backup físico, 100% consistente. Backup lógico, puede ser consistente o no, según lo definamos. ¿Vale? Entonces, voy a intentar explicar el tema de la consistencia, que ya más o menos lo he explicado antes, pero imaginaros que nosotros tenemos dos tablas. Tenemos la tabla 1 que tiene el registro 1 y el registro 2. ¿Vale? Si yo no fuerzo ningún tipo de instrucción que me diga esto lo quiero consistente, por defecto, los backups lógicos, ¿cómo funcionan? Empiezo, leo la tabla y guardo todos los inserts que tiene en mi fichero. Cuando termino, empiezo con la siguiente tabla. Y cuando termino, empiezo con la siguiente tabla. Y luego copio la secuencia. Y luego copio. Es decir, voy secuencialmente copiando la información. ¿Qué situación si lo hago así se me puede producir? Pues aquí tenéis un ejemplillo. Tabla 1. Tiene registro 1 y registro 2. Yo lanzo el export y copio en esa tabla el registro 1 y el registro 2. ¿Vale? Empiezo con la segunda tabla. Tabla 2. Y en medio de ese export, imaginaros que alguien en la tabla 1 me inserta un registro 3. Ese registro 3 ya lo he perdido. O sea, quiero decir, lo he perdido. No va en mi backup lógico, porque ya ha pasado por ahí el export. ¿Vale? ¿Qué tengo? Tengo copiada mi base de datos, pero no está sincronizada. No está sincronizada en un punto. ¿Vale? Que eso es lo que te determina la consistencia. En Oracle se llama SCN, por si alguien quiere mirarlo. El SCN es el punto de sincronización que tiene la base de datos. Todos los data files, toda la información te dice en cada momento en qué SCN está. Para decir, puedo garantizar que esta base de datos está consistente. Pero en un backup lógico, el SCN le da exactamente igual. Aquí es insert. Entonces, tenéis que tener en cuenta si queréis el backup consistente o no consistente. Ahora vemos cómo se hace de una forma y de otra. ¿De acuerdo? Y qué ventajas y qué inconvenientes tiene. ¿Se entiende lo del tema de la consistencia? Este es otro gran caballo de batalla que todo el mundo tiene que tener claro. Porque claro, mucha gente dice, es que yo he lanzado mi backup. Sí, tú has lanzado tu backup. Pero como no le has puesto que sea consistente, él ha ido secuencialmente copiando las tablas. Imaginaros una secuencia. Imaginaros que yo tengo una secuencia para insertar alumnos. Si yo inserto esa secuencia, copio la secuencia ahora y va por el 1000, imaginemos. Y ahora sigo con la tabla. La base de datos sigue trabajando. Esa secuencia se ha podido incrementar, o sea, le he podido llamar
imaginemos 100 veces más, pero en mi vaca ya va la secuencia 1000. Y sin embargo la tabla ha seguido avanzando hasta el 1100, porque la base de datos ha seguido trabajando. Yo ahora puedo llegar a otro sitio, restaurarla y decir, me falla la aplicación, me está dando una costra, o sea, me está dando una primary key violada. Claro, porque tú la secuencia la has copiado a las 5 de la tarde y la tabla la has copiado a las 6 de la tarde. Y la secuencia a las 5 de la tarde tenía el valor 1000 y a las 6 de... Claro, se ha seguido insertando en la tabla registro y se ha ido incrementando esa secuencia, pero tú ya la tienes atrasada. Y ahora cuando restaura, has restaurado registro con una secuencia mucho más avanzada. O sea, es otro ejemplo. Es por ir poniendo ejemplos para que tengamos en cuenta los inconvenientes que eso tiene. Si eso en una base de datos de preproducción o desarrollo o de prueba, me da igual. Cojo la secuencia, la recreo y la adelanto 1 millón más. Y ya está. Si eso es producción, ojo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un backup restore, para, para dónde es. O sea, qué consistencia tiene que tener esto. Si es producción, ojo, consistente. Si es preproducción, bueno, pues claro, el consistente ahora veremos que tiene su inconveniente. Vamos, tiene su inconveniente, que es más lento, que tiene que tirar. Pero bueno, vamos a avanzar otro poquito. Lo que os comentaba, el backup hoy lo vamos a ver con... Espera. ¿Y ahora? Ahora, vale, perfecto. Pues a lo mejor le he dado al icono sin querer. Lo que estaba comentando, Datapan es una maravilla porque es una herramienta muy parametrizable. Se metió en la versión 10 y prácticamente lo que se usa ahora para los backups lógicos siempre usamos el export Datapan, ¿vale? Eh, lo que os comentaba antes del export Datapan, que ahora veremos toda la sintaxis, no os preocupéis si hay alguna parte que no entendéis, sobre todo porque hablo de export Datapan y ahora veréis lo que es lo veremos con un ejemplo más claro. Cuando queremos que sea consistente, o sea, si por defecto no decimos nada, vamos haciendo el backup secuencial, ¿vale? Una tabla, otra tabla, otra tabla, otra tabla, la secuencia, los procedimientos, las funciones, tal y como esté en el instante que yo arranco. Si a posteriori se insertan más registros, pues ya está, eso lo he perdido. ¿Eso quiere decir que no podemos hacer un backup consistente con Datapan? No. En versiones de 11, por debajo de 11.2, había una instrucción que era flash SCN. ¿Acordáis que os he dicho antes? El SCN es muy importante porque ese es el punto de sincronización. Pues bien, en versiones de 11.1 y hasta la 10 que arrancó, se usaba un comando que era flashback o bien flashback time o bien flashback SCN. O sea, tú le decías, yo quiero mi backup consistente hasta las 3 de la tarde. Y él te hace el backup tal y como estaba la información. Esto tiene un poquillo de trampa, pero bueno, porque hay una zona flashback que luego después en otro taller se va a hablar precisamente de esta zona. Una zona flashback es una zona muy importante porque es una zona donde se almacena todo lo que va pasando en la base de datos, de tal forma que con los archivelos yo puedo avanzar una base de datos, pero con la zona flashback puedo atrasar una base de datos. Ojo, que la ventaja que nos da esto, o sea, es que yo puedo ir para adelante o puedo ir para atrás. No sé, imaginaros, hago una subida de producción a las 2 de la mañana, yo tengo mi flashback activado, arrancamos, esto no va bien y decimos marcha atrás.
es tan sencillo como decirle flashback a tal hora, flashback time o flashback SCN a tal hora. Y él coge y deshace todo lo que se ha hecho en la base de datos. Bueno, pues esa zona él la aprovecha para hacer los backups consistentes con export. A partir de la versión 11.2 entró otro parámetro que es consistent igual a yes. Entonces, si yo no la quiero, por ejemplo, en un instante determinado, sino que yo simplemente lo quiero consistente, le pongo este parámetro y ya voy a hacer los backups consistentes, ¿vale? Todo mi backup va a ser totalmente consistente, es decir, va a copiar, va a coger el instante cuando se lanza la base de datos y aunque siga la base de datos avanzando, como es en el undo y en todo su pues, la zona de flashback se almacena todo lo que va pasando en la base de datos, él va copiando hasta el instante en el que yo he lanzado hasta que yo he lanzado el backup. Esto nos proporciona una ventaja muy importante. Ahora bien, ¿esto sustituye el backup físico? No, no. Esto es muy útil para copiar, para llevarnos objetos de una base de datos a otra, para usarlo de forma auxiliar al backup físico, pero nunca sustituye un backup físico, porque la gran ventaja que tiene un backup físico si la base de datos está en modo archivelo es que me permite avanzar la base de datos. Es decir, yo hago mis backups todas las noches a las 3 de la mañana, pero si yo tengo un problema a las 9 de la mañana, yo cojo mi backup de las 3 de la mañana y gracias a los archivelos la avanzo hasta la hora que a mí me dé la gana. Con un backup lógico eso no lo podemos hacer. Con un backup lógico, si tú tienes un backup a las 3 de la mañana, tienes un backup a las 3 de la mañana y lo que ha pasado de las 3 de la mañana hasta las 9 que has tenido un crash o has tenido un problema en la base de datos, eso se perdió. ¿Vale? Entonces, a la hora de elegir una estrategia de backup restore, tener en cuenta también esa información. Que muchas veces todo esto no lo tenemos en cuenta, elegimos una estrategia de export-import y ahora tenemos un problema en un momento determinado y la base de datos no podemos avanzarla. ¿Vale? Por eso digo que los principales problemas que se producen en los backup restore siempre son problemas de concepto. El que está haciendo el backup no tiene muy claro lo que está haciendo y las limitaciones que tiene. Porque ya digo, todos los backups tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Cada uno nos aporta una funcionalidad y otro nos aporta otra funcionalidad. Y es importante conocerla. Entonces, por eso digo que tenéis que saber cuál es la diferencia. Muy importante distinguir físico y lógico. Muy importante que seáis capaces de entender qué es la consistencia del dato y cómo esa consistencia del dato yo puedo hacerla con un backup lógico. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Estupendo. Pues si os parece, nos metemos en el taller y vamos a copiar de una base de datos a otra, vamos a llevarnos información para que veáis cómo es la sintaxis. Esta transparencia la veremos al final, ¿vale? Porque estos son comandos interesantes sobre todo para que entendáis. Ahora lo vamos a utilizar en el taller y luego, aunque no lo hagamos en el taller, pero sí es importante que sepáis qué es lo que se puede hacer con un datapan. ¿Hasta dónde podemos llegar con datapan? Que es súper potente, o sea, súper potente, de verdad. Es de la herramienta que un administrador usa a diario, porque cuántas veces de una base de datos a otra no hay que llevarse información. Eso es prácticamente el pan nuestro de cada día. Se ha creado una tabla en producción que tiene la configuración de no sé qué y esto no está, nos falta en preproducción. ¿Qué hacemos? Pues coger Datapan, copio mi tabla, me la llevo a la otra base de datos y listo. Entonces, para todo ese tipo de cosas es súper potente, bueno, es súper potente, es lo más potente que hay. Y además tiene otra gran ventaja, que nosotros muchas veces cogemos tabla y hacemos export-import, no con el objetivo de restaurarla, sino con el objetivo de compactarla. O sea, la gran ventaja, tú por ejemplo, si copias una tabla, o sea, hace un backup físico y tiene una tabla muy fragmentada, si tú haces un restore de esa tabla, sigue estando igual de fragmentada, porque estoy copiando físicamente el bloque. Es decir, si yo tengo en el bloque 1 un dato y en el bloque 1000
otro dato y en medio, en esos 900 y pico bloques, 999 bloques que hay en medio no tengo nada, yo en mi restore voy a copiar el bloque 1 con la información, los 999 bloques vacíos y luego el bloque 1000. Con lo cual, la información sigue desfragmentada. Cuando hace un export-import, como el objeto se crea de nuevo, de cero, y es create table y luego insert, estoy compactando la información. Realmente la estoy poniendo súper bien, porque realmente estoy reconstruyendo el objeto. ¿Vale? Y esto muchas veces en producción se hace en export-import con el objetivo de reconstruir objetos. Aunque Oracle tiene otras herramientas que también, pero esta es muy rápida porque ya digo, ya veremos ahora cuando entremos un poco en la configuración que se pueden lanzar procesos en paralelo, se pueden, o sea, tenemos un montón de cosas que nos pueden venir muy bien, ¿vale? ¿Os parece que vayamos al taller? Bueno, vamos a ver. Dejamos de compartir y comparto la pantalla. Vale, ya tengo la pantalla compartida, arrancamos la máquina virtual y vamos al lío. Vamos a ver, aquí quiero conectarme, quiero que entendáis cuál es la situación para que entendáis bien el ejercicio y no os perdáis, ¿vale? Mirad, yo tengo una base de datos que se llama FOZ. Imaginaros, estoy reaprovechando de un ejercicio de la asignatura de Administración y Gestión de Sistemas Gestores de Base de Datos. Lo hicimos para base de datos distribuida, pero me viene muy bien para este caso. Nosotros tenemos una base de datos FOZ, imaginaros que está en Granada físicamente, porque ahí es donde tenemos la producción, donde realmente la gente se matricula, tal. Pero toda la infraestructura que tiene FOZ, todo el equipo de desarrollo, imaginaros que lo tenemos en Madrid. Entonces tenemos otra base de datos en Madrid, que es FOZ Madrid, donde ahí está todo nuestro entorno de pruebas, de desarrollo y demás. Bueno, pues imaginaros que queremos coger el entorno de producción y llevárnoslo a Madrid. O sea, básicamente ese va a ser el ejercicio. Hay un esquema que se llama el esquema, vamos a reutilizar cualquiera, el HR por ejemplo. Ahora buceamos por él y veréis que tiene tablas, que tiene trigger, funciones, secuencia. Veréis cómo todo eso nos lo llevamos al entorno de Madrid, ¿vale? Lo vamos a copiar de producción y nos lo llevamos a Madrid. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a FOZ Granada. FOZ a seca es la de Granada, ¿vale? Conecto con el usuario SIS y vamos a ver, voy abriendo también la conexión de FOZ Madrid. ¿Veis? Veis aquí conexión FOZ Madrid, ¿vale? De hecho, ahora en una veréis que está el usuario. Por ejemplo, usuarios. Mira, este usuario al que nos vamos a llevar, el usuario HR. Como veis, el usuario HR en Granada, en FOZ, tiene la tabla alumno, departamento, job, tiene vistas, tiene, por supuesto, índice, tiene procedimiento, ¿vale? Tendrá alguna función, bueno, funciones no tiene, tiene secuencia, en fin, tiene mucha información. Sin embargo, si yo me voy a Madrid, vemos todos los usuarios que hay en la base de datos de Madrid y no existe el usuario HR, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, el ejercicio va a consistir en eh, el ejercicio va a consistir en copiar el esquema HR, todo lo que hay en el esquema HR, todo lo que cuelga de ese usuario en, perdón, en Granada, en Madrid, de tal forma que van a ser dos espejos, ¿vale? Pues vamos al lío. Lo primero que tenemos que tener claro, si os parece,
para escribir, venga, lo escribimos aquí. Vamos a ver un poco la sintaxis, pero antes de ver la sintaxis hay una cuestión que se introdujo, que esto no estaba en el export-import antiguo, pero sí que lo han metido en el Datapan, que es el tema de los directorios lógicos de Oracle. Es decir, un directorio lógico de Oracle no es ni más ni menos que un directorio que está mapeado a nivel de base de datos. Entonces, cuando yo quiero hacer un backup o un restore, no puedo darle una ruta absoluta, no puedo decirle, hazme una copia en el fichero c2.antonio.dbf o dpm. No. Te obliga a que crees un directorio y que haga referencia a ese directorio. Entonces, vamos a empezar por ver qué es un directorio y por crear un directorio, si os parece. ¿Vale? Vamos a ver. Lo primero, créate o replace directory. Lo vamos a llamar, por ejemplo, export, ¿cómo lo llamamos? Export fog. No nos vamos a complicar la vida, ¿vale? As c2 puntos barra export fog Granada, ¿vale? Esto sería un directorio en Oracle. Lo creamos, directorio creado, ¿vale? Esto al final lo único que le estoy poniendo es una etiqueta a una ruta. Entonces, esto lo que me va a permitir es simplificarme ahora cuando veamos la sintaxis. Yo al final, cuando un restore o un backup, un restore, le tengo que decir dónde está ese backup. Pues lo que me ahorro es escribir toda la ruta completa a nivel de sistema operativo. ¿Vale? Eh, cada vez que se quiera exportar un directorio, no, no, no. O sea, si tú quieres, o sea, yo he creado este directorio en esta base de datos y lo normal es que ya lo utilice siempre. Lo normal es que haya uno o dos directorios lógicos en una base de datos y ahí los reutilices para guardar siempre todo lo export y todo lo import. Lo que quiero decir es que al final tenéis que escribir, o sea, tenéis que tener un directorio para para no hacer referencia a la ruta completa, pero que eso no, vamos, lo normal es que haya uno o dos en cada base de datos. Yo siempre suelo tener uno como administrador de base de datos, bueno, pues, para cuando hay que hacer algo, pero que no es cuestión de tener 25 directorios, ¿vale? Simplemente quería que viera ahí cómo se crea y ahora vamos a hacer referencia, cuando hagamos el backup, vamos a hacer referencia a Export que realmente es por Fox cuando tenga que escribir algo o leer algo, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer en C2 puntos, o sea, ya sí se vaya al sistema operativo, ¿vale? Bueno, pues directorio creado, no borramos la sintaxis, la dejamos ahí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como yo me quiero llevar el esquema completo, luego en la última parte, cuando volvamos a la transparencia, vais a ver todo lo que se puede copiar, pero porque se puede copiar tabla, se pueden copiar una base de datos completa, se puede copiar el resultado de una SELE, o sea, el export, ya digo, es una maravilla. Nosotros en este caso lo que queremos llevarnos es todo el esquema HR, todo lo que cuelga del usuario HR. Entonces, la sintaxis es DP, ¿vale? Esa es la utilidad. Esto no se puede ejecutar, esto es un comando, eh, vamos, es una utilidad que tiene en el bin. Es decir, esto no se puede ejecutar desde SQL Plus, ni se puede ejecutar, esto se ejecuta desde el sistema operativo. Lo que pasa es que lo vamos a escribir aquí, si os parece, pero esto se ejecuta desde el sistema operativo. Si os liáis, lo que hacemos es que lo vamos a escribir en un notepad para no confundirlo, ¿vale? SDP es la utilidad. Lo primero, siempre, lo mismo o sea, el export DP es como un SQL Plus, es como RMAN, es como cualquier utilidad
en comandos fea que tiene, porque Oracle usa mucho, aunque luego después tienen en el Enterprise Manager alguna utilidad que puede manejar todo esto, pero básicamente esto se genera para que se haga por línea de comando y ahora veréis que la sintaxis es bastante fea. Como cualquier comando, el nombre del comando, usuario y contraseña y cadena de conexión. En este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, con el system. eh, el usuario es sys y la cadena de conexión. Mi base de datos se llama FOZ. ¿Vale? Hasta ahí no estamos haciendo nada raro, simplemente le estamos diciendo la utilidad, el usuario, la contraseña y la base de datos en la que quiero trabajar. ¿Vale? Siguiente cuestión que le tenemos que pasar. ¿Qué es lo que quiero copiar? Lo que quiero copiar es un esquema. ¿Vale? Pues esquema igual. ¿Cuál es el esquema que quiero copiar? HR. ¿Vale? Hasta aquí tampoco hemos hecho gran cosa. ¿Dónde lo quiero copiar? Pues otro de los comandos es directory, que en este caso es el directorio que hemos copiado antes, o sea, que hemos creado antes. ¿Veis? Aquí en directorio no le paso la ruta completa. Esto en el export antiguo sí se le pasaba ic2 barra o barra home, o sea, lo que es la ruta absoluta del sistema operativo. Aquí le hacemos referencia al nombre del directorio y ahí ya, dependiendo de la ruta que tenga configurada este directorio, esto es también muy útil porque este mismo script me lo puedo llevar a otra máquina y este directorio apuntar a otro sitio, con lo cual no tengo que modificar el script, simplemente en el directorio apuntarlo a un sitio o a otro. ¿Vale? ¿Dónde quiero hacer el backup? Esa es la siguiente cuestión que le tengo que pasar. ¿Vale? El dump file, dump file, DUPM, file, igual, nombre del fichero. En este caso, pues nosotros le vamos a poner, por ejemplo, si os parece, export dphr, por ejemplo. Por ponerle, o HRDP, venga, vamos a simplificar. hr.dmp, ¿vale? ¿Qué es lo que le estoy pasando? ¿Lo he escrito mal? Sí, efectivamente. Muchas gracias. Es de DUMP, Danfile, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Simplemente cuál va a ser el fichero que contenga físicamente toda la información del HR, ¿vale? Otro comando que se pasa, el log file, es decir, toda la salida de todo lo que pase en el proceso, quiero que me genere un fichero. Aparte, yo lo voy a ver por pantalla, ahora vais a ver cómo lo vamos a ver por pantalla, pero yo aparte de eso quiero un fichero para que me almacene toda la información. Vale, pues stp hr.log, por ejemplo. Y ahora, lo que hemos hablado antes, si lo quiero hacer consistente, le paso esto, y si no lo quiero hacer consistente, pues no se lo paso. Ya depende de para dónde vaya nuestra base de datos. Si nuestra base de datos eh, es para un entorno de pruebas, pues posiblemente eso me dé igual. Si es para un entorno de producción y me tengo que llevar varias tablas, lo normal es que se lo ponga para tener consistencia en la información. Nosotros, por ejemplo, se lo vamos a dejar. Pues así de sencillo, ya con esto podríamos hacer un backup de todos los objetos del usuario HR. ¿Vale? Parece que lo ejecutamos. A ver. eh, lo ejecutamos desde un CMD o desde una PowerShell. Nos da igual. ¿Vale? Mirad. Este P. ¿Veis la utilidad? He ejecutado el comando ahora mismo. Bueno, petará algo. Para que veáis. Export release 11.2. ¿Vale? Eh, es como cuando ejecutáis, si alguna vez habéis trabajado con el SQL Plus, pues exactamente igual. Esto es una utilidad más. SQL Plus, release, una utilidad exactamente igual. Pues venga, vamos al lío. Vamos a dar aquí varias veces a intro para que no... Si sale bien, es un milagro, porque esto de escribirlo toda la sintaxis bien
es un... Bueno, ni nos reconoce el comando, o sea que nos está diciendo que no es Chema, es que es en plural, creo. Es Chemas. Vale, le damos aquí varias veces. Porque puede, o sea, puede exportar varios esquemas, no solamente un esquema. En este caso nosotros el esquema HR, pero imaginaros que queremos el esquema HR, el esquema Scott y el esquema, ¿vale? Pues bueno, por lo pronto ha arrancado, se ha conectado a la base de datos y fijaros, ya está haciendo el backup. Está haciendo el backup, fijaros, de eh, los GRAM, de los roles, de todos los comandos, de las cuotas que tiene el tablespace configurada, ¿vale? Secuencia, las tablas, los índices, las constraints, absolutamente todo. O sea, lo que está cogiendo es toda la información que hay en el esquema HR y la está metiendo en el fichero. Además, esto también le podemos poner compress igual a yes y nos genera el DAM súper comprimido, porque tiene lo que pasa que eso se licencia aparte. O sea que si nos pilla Oracle, no, si no tenemos la licencia del compress, no nos puede decir algo. Pues ha terminado. Fijaros, él ha cogido las vistas materializadas, eh, las estadísticas de las tablas, o sea, todo. Él ha cogido las estadísticas también de las tablas. Fijaros, o sea, si una tabla está analizada de hace 5 horas en la que tiene un histograma o tiene cualquier historia, lo está cogiendo. Es decir, esos son las estadísticas, por si alguien no las sabe, es la información que usa el optimizador para decidir cómo resuelve una consulta, si entra por un índice, si no entra por un índice. Al final es un metadato, es un dato del dato. Pues cómo está estructurada. Realmente la estadística lo que se guarda es cuántos registros tiene la tabla, cuál es la cardinalidad de esos registros, cuántos valores diferentes por temas de selectividad tengo en cada columna, por si alguien me hace un SELE, eh, saber cuántos registros puedo devolver y poder hacer estimaciones. Eso son las estadísticas. Pues eso también nos lo está exportando directamente. ¿Vale? Nos vamos al directorio y vamos a ver la información que nos ha generado. Esto estaba en el equipo, en la unidad C, ¿no? Aquí está, unidad C. Habíamos puesto Export for Granada. Fijaros, pues aquí está el hr.dam, que le hemos dicho, claro, la 8, la 2042, el hr.dam y el hr.log. En este hr.log lo que tenemos es exactamente lo mismo que hemos visto en pantalla, pero esto conviene tenerlo porque aquí lo hemos hecho directamente, pero esto lo podemos tener programado en una tarea que salta en segundo plano o un export tan sumamente grande que el scroll de la pantalla del PowerShell o del CMD que yo tenga o de la cell de Uni o de Linux no tenga el buffer suficientemente grande y pierda información. Entonces en este log lo que no ha hecho es guardarnos toda la información. Aquí realmente, como es pequeño, pues lo tenemos todo. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos hecho parte del trabajo. Ya tengo mi copia. ¿Qué vamos a hacer ahora? El restore. ¿Vale? Pues vamos al lío. Ya nuestra base de datos está tranquila. Esta se queda tranquila, la de FOZ, y me voy a Madrid. En Madrid, como hemos visto, no existe el directorio HR, o sea, perdón, el usuario HR. Lo primero que tengo que hacer es exactamente igual. Tanto para los export como para los import, necesito obligatoriamente un directorio. Con lo cual, aquí voy a hacer igual. Me voy a crear create o replace directory. Eh, ponemos dam directory. ¿Qué nombre le ponemos a este? Le ponemos, por ejemplo, eh, 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 a ver si tengo yo por aquí algún. Le ponemos import FOZ Madrid. Ahora tenemos que acordarnos de este nombre. As c2 puntos barra
Y vamos a ver qué directorio. Pues yo creo que ya había creado un directorio. Este. Import. Import from Madrid, que ahora mismo estará vacío. Efectivamente, este lo creé ya. Porque si no existe el directorio, cuando lo vas a crear te da un error, ¿vale? Pegar. Bueno, pues lo creamos. Vale, directorio creado, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el export, vamos a hacerlo con el import, ¿vale? Le bajo aquí abajo, utilidad del import, indp, ¿vale? Y todo es exactamente igual. O sea, indp, siempre en toda la utilidad de Oracle, nombre de la utilidad, usuario, contraseña y cadena de conexión. ¿Dónde voy a conectar? A FOD Madrid, en este caso, ¿vale? Ahí es donde yo quiero hacer el import de la información. ¿Qué le tengo que pasar? ¿Qué le tengo que pasar? Primero, exactamente igual que en el otro. ¿Qué es lo que quiero restaurar? Quiero restaurar el esquema HR. Eso es lo que yo quiero restaurar. La información la va a tener en el directorio que te he puesto antes, que lo vamos a copiar de aquí para ir un poco más rápido. El directorio import FOD Madrid, ¿vale? Siguiente cuestión, pues lo mismo, el dump file de de UPM file, que en este caso le pusimos HR de MP, ¿vale? Y el log file, si es que prácticamente eh, es exactamente igual. Log file, que en este caso le vamos a poner import, esperar que nos tape un pelín, para que nos tape la ventanita negra que estaréis viendo. Es que la tengo abierta por si hacéis alguna pregunta. Import hr.log, ¿vale? Aquí obviamente no tiene sentido poner consistente igual a yes. La consistencia la doy en el backup. En el restore voy a restaurar lo que tenga. Si el backup viene consistente, mi restore evidentemente va a ser consistente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer antes de lanzar? Mover el fichero, ¿no? Porque aquí estamos trabajando en un directorio diferente, ¿vale? O sea que lo primero físicamente, aquí porque está en la misma máquina, pero si esto estuviese en otra máquina, pues por un FTP o por el medio que sea, o a través de cinta, o tendría que pasar y copiar el fichero HRDAM al directorio donde voy a hacer el import en la máquina que esté. ¿Vale? Ya lo tenemos. Pues vamos al lío. Igual, abrimos una PowerShell y lanzamos. Atentos porque ahora se va a producir un fallo y quiero que se produzca ese fallo para que os deis cuenta que no me traigo la estructura, pero sí me traigo toda la información tal cual está en la otra base de datos. Ahora os explico. Ejecutamos, ¿vale? Fijaros, se están produciendo errores. O sea, está haciendo el import, pero fijaros que se están produciendo errores, ¿vale? ¿Qué está pasando? Pues está pasando, he restaurado todo excepto algunas tablas que me dicen el tablespace sample no existe. Es decir, esto lo he forzado así, he cambiado unas cuantas tablas porque quería que saltara. Tener en cuenta, tener en cuenta una cosa. En la base de datos origen, la estructura de donde se almacenan las cosas, él se las lleva tal cual. Y si vosotros no le indicáis lo contrario, él, una tabla que está almacenada en el tablespace sample, él va a intentar restaurarla en el tablespace sample. Y si no existe, nos va a dar un fallo. ¿Qué podemos hacer ante eso? Que por eso quería que saliera el fallo. Hay una instrucción más que es muy útil y se usa muchísimo,
muchísimo, voy a poner aquí abajo, que se llama remap. Prácticamente se puede remapear todo, ¿vale? Tables pace. Pues claro, lo que no queremos es ligarnos, es decir, yo tengo una estructura, la que sea, y ahora me voy a otra base de datos, joder, y tengo que tener la misma estructura. Obligatoriamente tengo que crear un table space que se llame sample. No, no, pero sí que le tienes que decir en el comando, remapéame el table space sample por el table space user. Se pone así, ¿vale? Se pone con dos puntos. ¿Qué va a hacer él? Cuando un objeto del backup esté en el table space sample, él va a decir, vale, te lo voy a restaurar sobre el user. Vamos a hacer de nuevo la prueba. Mirad, el esquema este, vamos a borrarlo, porque como si lo volvemos a lanzar, los objetos que ya existen nos van a fallar, ¿vale? Entonces el esquema HR, a ver si esto lo quiere coger. Si no desconectamos, bueno, vamos a desconectar. Qué raro que no pille. Nada, que no quiere. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Espera, cerramos y lo volvemos a abrir porque esto no. Creo que no tenía reconectar el. No, esto no tiene reconectar. Bueno, pues ya está. Lo cerramos. No quiero guardarlo. Abrimos uno nuevo. Abrimos uno nuevo, nos conectamos. Vamos a borrar el usuario. Lo que quiero decir, si yo vuelvo a lanzar ahora mismo el comando, tal cual, fijaros, aunque le ponga el remap, ¿qué va a pasar? Que los objetos que ya existen me va a fallar. O sea, en este caso no pasaría nada porque, digamos, me ha hecho un restore de una serie de objetos y ahora si lo vuelvo a lanzar, el que ya existe me va a fallar y el que me falta me lo va a crear. Pero bueno, quiero que veáis una instalación completamente limpia, o sea, un restore completamente limpio de la información, ¿vale? Entonces, volvemos a conectar el usuario sys. Vale. Usuarios. Mirad, aquí tenemos el usuario HR. Si os fijáis, hay muchas tablas que sí la ha restaurado, pero por ejemplo, alguna que no ha dado aquí fallo que dice Job History. Esa tabla no existe aquí. Esa ha fallado. Entonces lo que vamos a hacer es borramos el usuario completo, borrar usuario, le decimos que lo haga en cascada. Esto si queréis ver el SQL, si hacéis un drop user o cascade, eso se carga el usuario y todo lo que cuelga del usuario, ¿vale? Bueno, pues el usuario HR vuelve a no existir, ¿vale? Entonces vamos a lanzar el comando, pero ahora sí vamos a lanzarlo con el remap del table space para que no nos falle. Es decir, cópiamelo todo tal cual, pero como hay un table space que es la base de datos destino que no existe, pues, y yo quiero que eso me vaya a otro table space, pues nada, me lo copia en el que yo te diga, ¿vale? Bueno, vamos al lío. Vamos a limpiar la pantalla. Hay un comandillo por ahí, pero no se permiten varios valores. ¿Qué he hecho? Habré hecho algo más, ¿no? CLS, ¿no? Vale, pues lo tengo en cuenta. Efectivamente, muchas gracias. Vale, ¿qué me dice? Setting por from Madrid, remap, tal space dump. Eh, He escrito mal el remap, seguramente. Esto se escribe remap table space. Remap table space igual. Es que me ha faltado aquí el igual, perdonad. ¿Vale? Eso es lo que estaba. Eso es lo que estaba fallando. Lo bueno que tiene todos estos comandos que fallan, pues ya está, no hay. Bueno, vamos al lío.
Ahora ya se ha conectado y fijaros como ahora no estamos teniendo ningún tipo de fallo y ya ha terminado la... Bueno, se han encontrado dos errores, pero será por temas de estadística, por temas de... Pero esto ha terminado correctamente, ¿vale? Ahora aquí ya sí tenemos nuestra tabla de log y lo tenemos todo. Si buceamos en... eh, ahora nos va a pasar igual que antes, que no tenemos... eh, bueno, cerramos otra vez, no vamos a perder el tiempo con esto. Porque nos quedan 4 minutillos y quiero que veáis un poco la potencia de algunos comandos interesantes con el remap y demás, que lo tengo en la última transparencia, pero quiero que veáis que se ha restaurado todo, que está todo exactamente igual en las dos bases de datos. Tiene su información y todo exactamente igual. Veis que es relativamente, vamos, es fácil, o sea que aquí lo principal, lo que hemos gastado más tiempo en entender qué es lo que estamos haciendo, más que en el comando en sí. El comando no tiene ningún problema. El problema viene cuando tú, por ejemplo, tengas un backup a las 3 de la mañana, lo tengas no consistente y te pregunte el responsable de la academia, el responsable de ti, ¿tienes un backup de la base de datos? Y tú le digas, sí, venga, pues restáuramela y machaca cualquier cosa y luego es mentira, tenía un backup no consistente, con lo cual empieza a decirte, oye, a este alumno le faltan las notas de la segunda evaluación, oye, aquí, ¿entendéis lo que quiero decir? Eso es lo que os quería decir con el tema de eh, que muchas veces en el tema de los backups, más que saberse los comandos, que eso además lo podéis buscar en internet o en cualquier lado, es entender qué es lo que estás haciendo y explicarle al que te está pidiendo algo si se lo puedes dar o no se lo puedes dar. Y se lo podrás dar o no en función del tipo de vacas que tengas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis todas las tablas. Acordaros que eran los job history la que fallaba. Pues mira, aquí ya tenéis la tabla. Fijaros, estos son los datos que tiene la tabla. Tiene sus datos. Acordaros que, vamos a ver el SQL de definición, acordaros que esto en el origen estaba sobre el tablespace user, o sea, sample, y aquí como no existía, fijaros, ¿dónde lo ha creado él ahora? En el tablespace user. Sin embargo, si nos vamos a la otra base de datos, a la de Granada, veréis cómo esto está en el sample. O sea que hemos cambiado no solamente, bueno, los datos que tiene son exactamente lo mismo, porque son espejos, pero fijaros que en Granada lo que tenemos está sobre el tablespace sample, ¿vale? No te entiendo, Antonio. ¿Qué quieres decir con un volcado? Sí, sí, claro. Nosotros lo hemos hecho consistente. El comando es consistente igual a yes. O flashback time y le pone el tiempo en el que quieras. Si la base de datos está en ese periodo, o sea, el flashback es lo suficientemente grande como para tener contenido todavía la información, él te va a hacer el backup en el instante que tú le digas. ¿Vale? No sé si es eso lo que te refieres. Si lo principal de esto ya no es que sea consistente o no, sino que realmente tú lo necesites consistente y que seas consciente de cómo hacerlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Que el log, siempre pedir los logs. Si os fijáis en el directorio, si yo pido un backup y me lo pasa otro administrador, no le pido solamente el DPM, le pido también el export, el log. Y en el log tengo toda la instrucción que se ha pasado. O sea, en qué condiciones, fijaros que él al final, ¿os acordáis lo que os he dicho del flashback time? Yo le he puesto consistente igual a yes y él me lo ha reemplazado a un flashback time al instante de ahora, es decir, justo cuando lo he lanzado, ¿vale? Entonces, aquí yo ya estoy viendo que esto es un backup consistente a las 20:41:18. Es decir, mi backup puedo garantizar y puedo decirle que soy capaz de restaurar cualquier dato del usuario HR a las 20:41:18. Ahora no me pidas más allá ni más atrás. Eso es lo que tengo y es consistente, ¿vale?
Si eso le vale al que te está pidiendo el restore, perfecto. Si no le vale, pues habría que buscar otra estrategia. Pero siempre que hagáis un backup de esto, mandar también el log, porque ahí va la información con la que se ha hecho el backup, ¿vale? El backup lógico. Vale, pues mirad, volvemos a la pantalla, si os parece, detener compartir, porque quiero que veáis lo último, y ya termino, me estoy pasando unos minutillos, perdonadme, que veáis algunos comandos interesantes, ¿vale? Van a ser muy rápidos, pero sobre todo para que os hagáis una idea de la potencia que tiene. Mirad, nosotros podemos hacer un export-import de una base de datos completa, poniendo el full igual a yes. O sea, lo mismo, aquí lo hemos hecho de un esquema, pero lo podemos haber hecho de una base de datos completa. Podemos haber importado un determinado esquema, que eso es lo que hemos hecho precisamente. Algunas tablas en marrón. Aquí veis tables, por ejemplo, quiero la tabla empleado y departamento. Puedo llevarme lo del tema del remapeo de esquema. Lo mismo que hemos hecho con el remapeo del TableSpace. Fijaros que aquí os pongo un ejemplillo de un remapeo de esquema. Es decir, mi usuario HR en FOZ Granada, yo lo mismo me lo quiero llevar a Madrid y a mí la gente de desarrollo me dice, no, no, por si yo me equivoco en un script, no quiero que se llame HR, quiero que se llame prueba. Bueno, pues le hago remap esquema HR, dos puntos, prueba, y estoy restaurando mi usuario, o sea, toda esa información, en vez de ir al usuario HR, va al usuario prueba o test o como queramos llamarlo. ¿Vale? Podemos incluir tablas de esquema y excluir también, ¿vale? Y lo que es más potente, que aquí no lo he puesto, pero si alguien quiere ampliar información o demás, se puede incluso exportar SELE. Es decir, yo puedo decir, imaginaros que yo en una base de datos tengo eh, dentro del Instituto FOD, yo tengo alumnos en Granada, Madrid y Barcelona. Y yo quiero pasar, por ejemplo, solamente los alumnos de Granada a otra base de datos. Si los tengo todos mezclados, puedo poner una condición where provincia igual a Granada y solamente exportaría la información de los alumnos de Granada. O sea que, como veis, es muy potente. O sea, realmente el export-import es muy potente y nos da muchísimas posibilidades para trabajar con él y poder exportar e importar la información que nos dé la gana para llevárnoslo de una base de datos a otra o incluso en nuestra propia base de datos. Pero ojo, siempre tened en cuenta lo del tema de la consistencia. Siempre tened en cuenta que con esto no podemos avanzar una base de datos como en un backup en frío. Y como ventaja, la flexibilidad que nos da y que además nos permite compactar los datos. Yo los datos, imaginaros que los datos que tenemos en FOZ Granada están muy desfragmentados, me ocupan 40 gigas. Porque tengo ido borrando, los alumnos entran, salen, se matriculan, terminan, se borran. Si yo eso le hago un export y me lo llevo a Madrid, lo voy a poner todo junto. A lo mejor allí me va a ocupar 100 megas porque realmente toda la información la tengo compactada. Eso es una ventaja que nos aporta. Entonces, al final, Oracle nos da herramientas, cada una tiene sus limitaciones, sus ventajas y sus inconvenientes, y lo importante es conocerlo. No solamente la parte del ejercicio que hemos hecho, que es muy interesante, la de ver la sintaxis, pero muchas veces nos centramos en, me sé la sintaxis, se hace un backup, se hace un restore, ¿vale? Sí. Pero ha entendido lo que ha hecho, porque tu problema mañana es que puede venir un responsable de TI o un responsable de la academia y pedirte una cosa, tú decirle que eres capaz de hacerla y no eres capaz de hacerla. ¿Vale? Yo he visto en Auna ir a restaurar una copia en frío, tener una corrupción, coger a alguien y machacar toda la información, todos los data files, todos los ficheros con la copia en frío. Y luego después intentar recuperarla porque estaba en modo archivelo, hacer un recover y decirle a Oracle, esto ya está recuperado. Claro, si tú ya tienes una copia. O sea, la copia que tú tenías era consistente y la has copiado entera. ¿Qué es lo que tenías que haber hecho? Algún fichero, dejar el fichero malo, para que el SCN él vea que está más adelantado y entonces sí puede hacer un recover. Esto no es para que lo entendáis porque no hemos llegado a ver los vacas en frío. Lo que quiero decir es, como un error de concepto, tú puedes ser muy buen administrador, tú te puedes saber muy bien el comando de restaurar, pero tú no estás entendiendo lo que tienes. Y has copiado y has machacado una serie de ficheros
Y ahora tú a ver cómo le explicas a tu empresa que has perdido 3 días de trabajo. Porque has machacado y has puesto toda la copia de hace 2 días y no has podido. Luego después hay un truco para que todo eso no lo podamos saltar, pero eso ya es toqueteando, regenerando control. Bueno, eso ya es tocando las tripas de Oracle a base de bien. Entonces, quedaros con eso, quedaros con el tema de la sintaxis, el ejercicio que hemos hecho muy interesante, pero es mucho más interesante que entendáis las limitaciones y o sea, qué podemos hacer y qué no podemos hacer con cada herramienta. Luego, pues ya hacerlo, ya digo, os metéis en Google o en cualquier manual de Oracle y lo veis rápido, pero entender las limitaciones, eso es más complicado, ¿vale? Casi siempre los fallos vienen por ahí. Perdonadme, me he pasado 6 minutillos, disculparme y nada, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Si habéis entendido el principio, me doy por satisfecho porque ya digo, es una parte muy, muy importante. ¿De acuerdo? Pues, pues nada, os paso ahora la encuesta y ya digo, más adelante lo que hemos visto del Flashback, en julio hay uno programado de Flashback que también va a ser muy interesante porque además es una herramienta también muy desconocida, ¿vale? Una herramienta muy desconocida y muchas veces se borra una tabla o queremos dar marcha atrás a una base de datos y liamos unos follones que para qué. Y es para decir, joder, pues es que hay una herramienta que se llama la Flashback donde se guarda toda la información y se puede explotar, ¿vale? Así que en el siguiente taller, si os ha gustado os invito al siguiente, ¿de acuerdo? Os lanzo la grabación, o sea, perdón, la encuesta y nada, espero vernos en el próximo, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias a vosotros.